No obstante a ello, sí puedo hablar en carácter personal de los casos que yo defiendo, de los casos con los que yo he tenido el contacto. Yo no sé de dónde ellos sacan las cifras, ¿verdad? Tanto de muertos como de gente con enfermedades. Le digo porque en el caso personal, yo llevo casos de muertos dentro de las cárceles que no figuran en ninguna encuesta ni en ninguna cifra, porque los familiares han mantenido esos datos de carácter muy privado por varias razones. La primera es por miedo, la segunda es porque de esta manera protegen a más familiares que probablemente estén en las cárceles, y la tercera es porque consideran que las acciones deben hacerse ante las instituciones directamente. Personalmente llevo casos en la Corte Penal Internacional. Esos casos de los muertos que yo he tratado, se ha recolectado la evidencia, y todos de los casos que yo he tratado personalmente han cumplido una serie de características muy similares. La primera es que los cuerpos son entregados en estado de descomposición para que eso sea un impedimento que aperturemos los ataúdes sellados que les entregan, y que hasta las familias a veces pagan por esos ataúdes. No porque quieran ni los hayan elegido, les obligan. En otros aspectos, cuando nosotros, sin acatar la prohibición de abrir ese ataúd, igual lo abrimos para recolectar la evidencia, se ha encontrado gente, por ejemplo, gente apuñalada, o con las costillas quebradas, o con múltiples hallazgos en manos en distintas partes del cuerpo, en las cabezas a veces, porque a esa gente le cortan el pelo. Normalmente los mantienen con el pelo muy corto o hasta pelones. Y ya hemos encontrado gente con hematomas a nivel de cráneo, o fisuras o golpes muy vistosos, porque además están en estado de descomposición, o hay una inflamación, hay un tratamiento que debió recibir la persona según los hallazgos y no se le dio porque fue golpeado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos casos, se ha recolectado la evidencia, se presenta, se protege la debida cadena de custodia y se presenta, va a desfilar en juicio quiénes pudieran ser los responsables de estos hechos. Por ejemplo, en derecho penal, y como estamos hablando de la Corte Penal Internacional, estamos hablando del ámbito penal, pero si usted quiere, también en el ámbito internacional, porque es la Corte Penal Internacional, ¿no? El tema es que en esta materia del derecho penal se individualizan a los responsables, autores y coautores, y en el grado de participación que tuvieron ellos, sus actuaciones constitutivas de delito que llevaron a la muerte de la persona. Por ejemplo, ejecutando una serie de actos que producían una tortura. Le cuento. Entre las versiones de algunos de mis defendidos que han salido es que, por ejemplo, a las 2 de la mañana los levantan, les obligan a desnudarse y a bañarse con agua totalmente fría, pero muy fría. Y a eso le pone que los devuelven a las celdas temblando de frío, sin tener una sábana limpia o calientita para arroparse. Vamos a pensar en días de frío. Esta es una tortura, por mucho que lo queramos ver distinto, ¿verdad? Es una especie de tortura. ¿Qué puede resultar de esta acción malévola de los custodios? Que la persona tenga una neumonía, entre otras cosas. Y cuando esto se sale de control, cuando no reciben el tratamiento debido, la salud llega a quebrantarse tanto hasta el punto de que una persona pueda morir por falta de tratamiento, aun cuando no tenía un padecimiento. Otra forma de tortura es
de otras de las versiones que han dado, estos son casos que tenemos en la Corte Penal Internacional, es que, por ejemplo, había una persona de las que yo defendía, ya no está en el país, obviamente tuvo que salir para ponerse a salvo, que le botaban la comida, llegaban, hacían la cola y cuando recibía su comida, un custodio que era el responsable le tiraba el plato y la comida caía al piso, se contaminaba y entre una mezcla de tierra y comida, a veces tuvo que tirarse al piso porque lo obligaban y le decían, lame, pues comételo. Y lo comía porque se iba a morir de hambre. Salió en unas situaciones donde se suponía que ya estaba para morir. Afortunadamente no murió, salió en un estado de desnutrición severo y le dieron las medidas sustitutivas a la detención. Empezó a tener un tratamiento en el que medianamente se recuperó y después salió del país para ponerse a salvo. Lamentablemente, por el hecho de lanzarse al suelo a comer estos restos de comida, una bacteria le ha trascendido hasta el cerebro. El diagnóstico médico es que en las cárceles, como ahí mismo les ponen para que hagan sus necesidades básicas, por ejemplo, el sanitario está ahí mismo metido. Puede que sea un recipiente o en efecto hay un sanitario, ¿no? Puede ser, dependiendo de la cárcel en la que estén. Pero el diagnóstico médico fue que un parásito emigró desde que él ingestó esa comida hasta el cerebro y ahora se debate entre la vida y la muerte en otro país, ¿verdad? Donde ha recibido protección. Ha habido mucha gente que ha llegado ya con un cuadro clínico ya lamentable. Por ejemplo, gente con diabetes, gente con cuadros de insuficiencia renal o incluso gente con cáncer o gente hasta con VIH, ¿verdad? Y no reciben el tratamiento adecuado para salvar sus vidas. Todo esto visto desde el punto de vista de los derechos humanos, tenemos entonces que a estas personas ni siquiera se les está tratando como humanos, mucho menos como personas procesadas a quienes se les garantice un debido proceso. Estos casos son bien complejos. Por ejemplo, en el debate penal internacional se van a postular unas teorías de acusación como de defensa que el Estado debería hacer. Dentro de esas teorías de acusación deberíamos nosotros llegar al origen de la afectación de la persona, al origen de quién ejecuta los primeros actos, quiénes dan seguimiento a esos actos, hasta producir un impacto severo en la salud y de esta manera, por ejemplo, causar un daño irreversible. Por ejemplo, le pongo un caso. La noticia donde el muchacho decía que fue agredido sexualmente. Si ese muchacho fue contagiado de VIH, tenemos el origen. El origen es que fue violado por unos sujetos que él describe y determinamos qué día y a qué hora. De esta manera sabemos quiénes fueron los custodios que estaban ese día en ese turno. Llegamos a individualizar a los coautores o a los autores del crimen, vamos a pensar. En este sentido, ¿quiénes serían los condenados? Esos, los autores, coautores o partícipes del hecho delictivo, de la comisión delictiva. Y serían los condenados por la Corte Penal Internacional. El problema es que cuando la Corte Penal Internacional individualice, va a individualizar a gente pobre, a gente poco importante, por ejemplo, un custodio. Vamos a suponer un hombre o una mujer que vive en Mariona, vamos a pensar, o en
Ciudad Delgado, mexicano, donde usted quiera, padre o madre de familia, poco importante para la sociedad porque la sociedad es clasista y por eso existen las clases sociales. Y ese pobre diablo, que además no es un buen ciudadano, que ha cometido hechos delictivos, es el que se va a llevar la condena. Pero cuando hacemos el análisis complejo e integral de todo, ¿quiénes autorizaron el régimen de excepción que suprimía todos los derechos? La bancada 100 suprimió todos esos derechos de esas personas. Y entonces vamos haciendo un análisis y puede que lleguemos incluso a condenar a muchísimos de esos diputados. Por supuesto que sí. Dentro de un análisis complejo, responsable y además apegado a derecho. Podría ser. Ahí se podría como individualizar. Le puedo garantizar como abogada que hay muchísimas muertes que no están contabilizadas y que no aparecen en esas cifras. Por ejemplo, los casos que esta servidora lleva, ¿verdad? Los llevamos directamente a la Corte Penal Internacional y hay casos que no se están ni investigando y que no salen en las cifras porque, por ejemplo, entre algunos casos que yo he tenido conocimiento directo como abogada, a la familia le llevan a 2 o 3 personas detenidas la misma noche que llegan unos policías y militares y se llevan, vamos a pensar, a 3 mujeres que son hermanas, por pensar, ¿no? Muere una dentro de centros penales y la familia se queda callada porque tienen a 2 más. Y no quieren que salga ninguna noticia porque además existen las amenazas que si se cuelga la noticia van a exterminar o a eliminar a las demás personas. Claro, lo dicen en otros términos, ¿no? Yo lo estoy diciendo así para que suene directo. El tema es que hay muchísimas muertes que no salen en el conteo.